family de YouTube, ¿cómo estáis? ¿Queréis aprender una maravillosa receta con pollo que nunca he preparado en mi vida y a partir de ahora la voy a preparar todos los días? Pues mirad el vídeo. Los ingredientes son pechuga de pollo. Tengo 4 medias pechugas, 3 huevos, 2 dientes de ajo, sal, un poco de harina, un poco de puré de patata, pimentón dulce, por aquí tengo pimentón picante por si acaso, pero tengo aquí también sal con 0 de sodio, pues para comer más sano. Pimentón picante que os he dicho, tomillo, orégano y pimienta blanca. Tengo unas patatas ya peladitas en agua para que no se pongan negras, un poco de queso rallado y tengo un poco de levadura en polvo, levadura química. Pues vamos con la receta. Bueno, pues lo primero vamos a hacer la guarnición. Vamos a meter al horno la patata. ¿Cómo la vamos a preparar? Pues mira, vamos a preparar de diferente manera, que no la hayan comido nunca. Tipo gajo. La vamos a meter al horno y veréis el resultado. La partimos al medio. Ahora aquí, otra vez al medio. Y aquí, otra vez al medio. A ver, que no nos corten. Y mira, patata gajo. Bien bonitas. Pues seguimos hasta completar todas. Bueno, pues ya que tenemos las patatas, vamos a echarle sal. Mira, a mí me gusta echarle mitad sal normal y mitad sal sin yodo. Y así comemos más sano. Esto no tengáis problema, la sal sin sodio. Sin yodo, he dicho antes. Sin sodio. Me he confundido. Vale. Salteamos un poco y aquí le echamos un buen chorro de aceite. La bañamos bien con ella. Tenemos previamente caliente el horno ya. Le tengo a 200 grados, 200, 220. Un buen chorro de aceite. Y aquí ahora le echamos, mirad, tomillo, bien. Orégano, también, no os preocupen. Es al gusto, son mis ingredientes preferidos. Aquí con cuidado vamos a echar pimienta blanca, un poquito. Vamos a echarle un poco de pimentón picante. Poquito, que depende de lo que nos guste. Pimentón picante y pimentón dulce. Le tengo tapado para que no se me humedezca. Y echamos pimentón. No en abundancia, pero con gusto. Y ahora ya removemos. A mí me gusta remover así. O si no, pues con la mano directamente. Yo creo que tengo que echar más especias. Y un poquito más de sal. Le veo pobre de especias y de sal. Ahí. Y un poquito más de tomillo. Como veis, esto es a gusto del consumidor. O sea, de maravilla. Lo que más nos guste. Y pimentón un poquito más. Bueno, pues ya que lo tenemos en una fuente de horno, bien removidas, ¿ves? Todavía no están bien removidas, un poquito más. Las metemos a la bandeja de horno, le bañamos bien, como digo yo, esto todo es oro líquido, y las colocamos un poquito, nada más, así indistintamente. Bueno, esto es una maravilla, lo vais a ver el resultado final después. No os perdáis el final del vídeo, porque esto es una maravilla de receta. Y vamos con ella al horno a 200 grados, unos 35 minutos. Le podemos tapar con un poco de papel de aluminio. Y al horno con ello. Bueno, pues ahora viene lo bueno. Vamos a partir la pechuga de pollo. Ya os digo yo cómo, mirad cómo me gusta a mí. Esto es el solomillo de pollo que se dice de pechuga. Le quitamos y vamos haciendo filete. Y aquí vamos a hacer filete también. Indistintamente, me da igual que sea un poquito más gordo que un poquito más fino. Partimos en 3 filetes. Y aquí le damos a lo largo y hacemos unos cuadraditos. Así, bueno, veréis qué receta más maravillosa. Y además da mucho de sí. Un producto económico que le hacemos un producto de 10. Bueno, pues mirad. Ahora lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a especiar, a echarle las especias. Orégano, bueno, veréis qué masa vamos a preparar ahora. Tomillo, un poco de pimienta blanca. Vamos a echarle, mirad, mostaza en grano. Esto pues echad lo que os apetezca, al gusto de cada uno. Podéis echarla también a mostaza normal. ¿Qué más vamos a echarle aquí? Vamos a echarle 4 huevos, 3, 5, depende un poco el volumen que queráis. Voy a echarle 4 huevos de momento y luego me fijo a ver si le hace falta otro. Este le reservo. Vamos a echarle no mucho ajo. Aquí tenía yo 2 dientes, pero yo creo que le voy a echar uno. No quiero que sepa mucho ajo también. ¿Qué más le vamos a echar? Pues le vamos a echar mayonesa. También tengo alioli. Voy a echarle 3 cucharadas buenas de mayonesa. Diréis, ¿está loco? Y voy a echarle una de alioli. Porque como ya le hemos echado ajo, pues no le echemos mucho alioli. Ya. ¿Qué más le vamos a echar? Queso rallado. No mucho. Echarle 2 cucharadas buenas de harina. Vamos a echarle aquí donde está la harina, repartir un poco de levadura química. Y vamos a echarle también un poco de puré de patata en escama, que le va a ayudar a espesar. Y ahora solo queda, vamos a echar un poco de sal de esta 0 el sodio,
y a remover. Ahora, si está muy espeso, podemos echar un huevo más. Podemos añadir un huevito. Bueno, ya veis qué receta más fácil. Veré, pero ya no es que sea fácil, es que veréis luego la textura del pollo. Es alucinante. Mira, vamos a echarle otro huevo más. Bueno, pues mirad lo que tenemos con 3 pechugas de pollo. Una maravilla. Entonces ahora vamos a hacer tipo tortilla de patata, la misma. El mismo procedimiento que para hacer la tortilla de patata, pues igual, pero vamos a hacerlo más chiquititos. Yo los llamo blinis. Y nada, que suscribiros, que me haréis un gran favor, una gran alegría. Y todo aquí, todos juntos, la gran family de YouTube de Chili Recetas. Pues bueno, mientras las patatas se terminan de hacer en el horno, nosotros vamos a ir haciendo los blinis. Pues vamos, ya tengo calentando una sartén. Una sartén tiene que ser antiadherente, tiene que ser de culito gordo para que aguante bien el calor. Y vamos a ir haciendo un poquito de aceite, tiene que estar bien caliente. Vamos a hacer montoncitos ahí pequeños. Así me caben 3. Es que esta es la mejor sartén que tengo para hacer esto. Pero bueno, me gustaría que tuviera más fondo. Mira, esto es una maravilla, de verdad. Me diréis todos, parar el vídeo y comentarme. Comentarme a que todos opináis que el pollo va a salir crudo. Comentarme, para el vídeo y coméntame. Y comenta también desde qué lugar del mundo nos veis. Si vemos que está muy caliente, lo retiramos un poco. Esperemos que haga costra abajo, en el fondo. Hace poco yo he hecho esta misma receta y he hecho como si fuera una tortilla de patata entera todo el fondo. Pues le damos vuelta y así con todos. Mientras tanto, también les podemos ir dando forma. Pues mirad las patatas. Los blinis que han salido. Es una pasada. Ahí. Y vamos a poner la sartén del huevo que esté aquí. Y vamos a emplatar. Nada más fácil. Fijaros qué maravilla. Decidme en comentarios qué os ha parecido. Pues nada más. Vamos a adornarle con unas algas. Unas nori. Alga nori que las he triturado. Y ya la tenemos. ¡Guau! Una maravilla de receta. Decidme en comentarios. Decidme qué os ha parecido y porfa, suscribiros, que me haréis muy feliz, muy feliz. Comentarme qué os ha parecido esta receta. Mirad, 30 blinis. O sea, tenemos para dar de comer a un regimiento por poco dinero, que es lo importante. Y además sano. Riquísima, rápida esta receta. Increíble. Decídmelo en comentarios. ¿Cuál es el truco? La temperatura de la sartén, que no se os queme, que no se ponga demasiado dorado o que se nos... dorado negro. No, pues bueno, vamos a probarlo y a despedirnos. Vamos a lo importante, a probarlo. La patata, vamos a ver, mira. Blandita, crujiente por fuera. ¡Oh! ¡Qué sabor más rico tiene! Y ahora vamos a por los blinis. A ver si vemos el pollo. ¿Está cocinado o no está cocinado? ¡Ahí está! ¿A qué no lo esperabais? Pues voy a coger este cachito y a ver. De verdad, tenéis que probar a hacer esta receta. Es increíble. En mi vida la había preparado yo. Y de casualidad me ha salido esta maravilla, de verdad. Decídmelo en comentarios qué os ha parecido. Está riquísima. El pollo en mi vida, y eso que es pechuga, en mi vida la he hecho tan jugosa. Vamos. ¡Adiós!